Pues bueno, hermanos, vamos a empezar. Dice la introducción, voy a ir leyendo solamente esto, ya lo miramos, así que voy a ir leyendo despacio. ¿Cómo sabemos que los 66 libros que forman la Biblia son los inspirados por el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que se llegó a incluir o excluir algún libro que fuera o no palabra de Dios? Esto ya lo explicamos la semana pasada. La respuesta a estas preguntas y muchas otras más las encontramos en lo que se le denomina canonicidad. Por canonicidad de las Escrituras se quiere decir que, de acuerdo a ciertos patrones establecidos, los libros incluidos en él, es decir, en el canon bíblico, son considerados como parte de una revelación divina y completa, la cual, si es divina y completa, por lo tanto es autoritativa y es obligatoria con relación a la fe y a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los escritos bíblicos, es decir, los escritos originales que el Espíritu Santo inspiró a sus redactores originales, estamos viendo el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, me refiero a todo el canon bíblico, al Antiguo, el canon del Antiguo y el canon del Nuevo Testamento. Si todos esos escritos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, fueron revelación divina, no revelación de hombre, no revelación de un rey, no revelación de una denominación, sencillamente revelación divina. Por lo tanto, dice aquí, si es revelación divina y completa, es decir, ya no hay más revelación, fue toda la revelación que Dios trajo al ser humano en cuanto a que fue inspirada, ¿no? Ya no hay más revelación en el sentido de inspiración. No hay la revelación de Dios, es decir, el canon bíblico se cerró. Todo lo que Dios ha querido revelarle al hombre respecto a la teología, respecto a la creación de todas las cosas, respecto a la doctrina bíblica, respecto a la fe cristiana, ya está establecido. Ya no hay revelación nueva. Dios ya no sigue dando más revelación en la actualidad, en el sentido de que Dios me reveló. No, si Dios le reveló, entonces hay que añadirlo a la Escritura. Entonces no podemos, son términos, hermanos, que no debemos de usar, que se utilizaron para registrar lo que Dios quiso descubrirle al ser humano respecto a los puntos que acabo de mirar. Ya no hay más revelación y ya no hay más inspiración. Entonces son términos que en la actualidad no podemos utilizar. Eso, Señor, revélame. No, ya Dios nos reveló su palabra, su voluntad, sus obras. Es más bien, Señor, enséñame. Yo entiendo, yo he escuchado cuando hermanos están orando y decirle, Señor, inspírame. No, pues al menos que sea un poeta, ¿verdad? El poeta se va y se inspira al monte, al espacio, en la noche, viendo la luna y las estrellas, pero esa no es inspiración bíblica, ¿no? La inspiración respecto a la palabra de Dios ya no hay, se acabó, ya se cerró el canon, ¿no? Ya no hay más revelación, ya no, Señor, revélame, no es revélame, es enséñame, Señor, ¿qué debo de hacer? No es revélame, no, si estamos hablando de usar términos correctos y precisos, porque entonces si decimos que todavía hay revelación y todavía hay inspiración, entonces pues esa revelación de Dios y esa inspiración de Dios, pues hay que añadirle la palabra de Dios. Y la misma Biblia dice que hay una maldición para todo aquel que le añada a la revelación ya escrita y completa o le extraiga a ella. Continúo leyendo, dice, la cual es autoritativa y obligatoria con relación a la fe y a la práctica. Es decir, todo lo que la Biblia dice, hermanos, es autoridad, es ley para usted y para mí. En el sentido espiritual, en el sentido doctrinal, en el sentido teológico. No hay otra obra literaria, no hay otro libro que sea ¿cómo se dice? Autoritativo. No hay ninguna obra literaria autoritativa respecto a la fe. No hay. Lo que el Hijo de Dios, lo que el cristianismo bíblico y verdadero
lo que el cristianismo verdadero cree y ha adoptado como doctrina, como enseñanza divina, es lo que está en la Biblia. Nada fuera de la Biblia es digno de considerar como revelación, mucho menos tampoco como doctrinal. Ya, toda la doctrina bíblica está ahí. No hay que inventar una doctrina nueva, porque ahí está toda la enseñanza bíblica, teológicamente hablando, ahí está. No hay más. No hay de que, bueno, está en la Biblia, pero hay algo más que esa autoridad. Bueno, no es la Biblia y las tradiciones, como ya lo mencionamos. Las tradiciones, hermanos, no son las transmisiones orales o incluso transmisiones escritas, es decir, tradiciones a través de generaciones, no tienen autoridad alguna frente a la palabra de Dios. La gente, las personas, la religión le ha conferido autoridad y obligatoriedad a ciertas tradiciones mucho más que la autoridad que tiene la palabra de Dios, y esa sí es autoridad divina. Así que el verdadero cristianismo, hermanos, el cristianismo bíblico es eso. Está enfocado en la Biblia, no en tradiciones, no en libros escritos por hombres que fallecieron, no escritos que redactaron aquellos fundadores de determinada iglesia o determinada religión. Hoy en día tenemos escritos de hombres que han dedicado su vida y han desarrollado el don de la enseñanza y el don del conocimiento, porque prácticamente han dedicado toda su vida para aprender, para estudiar, para profundizarse en el estudio de la palabra de Dios, y hacen y escriben comentarios bíblicos, hacen compendios bíblicos para que el cristiano común y los predicadores podamos tener auxiliares en la exégesis de la palabra de Dios para poder presentar una enseñanza. Ahora, pero no son autoridad. La autoridad de la Biblia, eso sencillamente son auxiliares, material auxiliar para el estudio. El estudio es como en una escuela, ¿verdad? En la escuela está el maestro, que es nuestra autoridad en nuestro grado, pero también tenemos un libro de texto. El alumno tiene un libro de texto, ¿verdad? Donde el maestro dice, estudien, lean, hagan resúmenes, ahí está el libro, ¿verdad? Pero la enseñanza que se toma principal está en el salón de clases, en determinada escuela, determinada institución. En el cristianismo, la autoridad única y final es la Biblia, hermanos, pero Dios nos ha permitido al cristianismo pues tener buenos libros de buenos hermanos, de buenas personas que han dado al estudio profundo sobre determinados temas. Continúo. El vocablo canon viene del griego canón, que significa caña derecha o vara de medir. Con el tiempo, el término canón vino a significar una regla o una norma de fe y de práctica. Ya lo miramos, segundo a los Corintios 13, Gálatas 6 y Filipenses 3, menciona Pablo el término regla, que es la traducción del término canón. Bueno, finalmente vino a significar el término canón una lista o un catálogo. Los libros que fueron medidos basándose en dicho canon, en dicho patrón o sometidos a prueba en cuanto a su inspiración y autoridad divinos y fueron reconocidos como emanados de Dios, fueron incluidos en el canon bíblico. Todo esto ya se explicó el día del Señor pasado. Punto número 1, pruebas de canonicidad. ¿Cuál fue el filtro por el cual utilizaron ciertos personajes del pueblo de Dios para definir qué libro, qué escrito, definir que fue inspirado por Dios? ¿A través de qué personaje? Fue un filtro, por llamarle así, candados, un sedazo, y todo esto fue aprobado por Dios. Letra A. La prueba principal de canonicidad es que la escritura inspirada llevaba un sello de la autoridad canónica desde el comienzo, desde el momento de su inspiración por el Espíritu de Dios, independientemente del mero reconocimiento humano o de su reunión formal en una sola colección. Moisés, mencionábamos que él escribió pues como un diario, vamos a decirlo así, todo lo que iba aconteciendo en el desierto, el Éxodo, el libro de Éxodo, Levíticos, Números y prácticamente todo el libro de Deuteronomio,
excepto el último capítulo, pues Moisés lo escribió como un diario de lo que iba sucediendo, pero movido, supervisado por el Espíritu de Dios. Así que Dios le reveló de alguna forma la historia de los comienzos, de los patriarcas, y así fue que se escribió el primer libro del Pentateuco, de los 5 rollos o los 5 libros, ¿no? Entonces, desde un comienzo se le consideró como la ley de Moisés o la Torá, y el pueblo hebreo lo consideró como revelación de Dios, era autoridad, no la cuestionaron. Con el paso de los siglos, el pueblo de Dios siempre creyó y siempre adoptó y siempre lo recibió como inspiración de Dios, como escritura santa, independientemente después de que lo oficializaron, si me permite así, dentro del canon bíblico del Antiguo Testamento. Letra B. Hubo básicamente 5 principios guías que utilizaban para determinar si un libro era o no canónico o de la escritura. Esos 5 principios guías, básicamente podemos resumirlo en estos. Ese libro es autoritativo, es decir, provino de la mano de Dios. Viene este libro con un divino, así dice el Señor. Número 2, es profético. Una pregunta, es decir, fue escrito por un hombre de Dios. Número 3, es auténtico comparativamente con los escritos falsos. Número 4, es dinámico, es decir, tiene poder de Dios que transforma vidas. Número 5, fue recibido, reunido, leído y usado, es decir, fue aceptado por el pueblo de Dios hasta la fecha. Bueno, número 2, el canon, salud, del Antiguo Testamento. Letra A. Dice, el Antiguo Testamento no contiene ningún registro de la canonización de algún libro o de colección de libros, pero en todas partes se le reconoce como poseyendo autoridad canónica. Letra B. Libros del Antiguo Testamento como canónicos desde el principio, porque fueron inspirados divinamente y poseyeron autoridad divina desde su primera promulgación. Exactamente, lo que acabo de decir, los judíos siempre reconocieron y aceptaron los libros del Antiguo Testamento como canónicos, es como inspirados, como palabra de Dios. Letra C, la siguiente es la división del canon del Antiguo Testamento judío, es decir, el Antiguo Testamento o las Biblias judías, por decirlo de alguna forma, tienen la misma división, ley, profetas y escrituras. Así es como aparecen las Biblias hebreas, que desde el tiempo de Cristo hasta hoy, hasta en la actualidad, permanecen igual. Por ejemplo, la ley, que es la Torá, ya conocemos los 5 libros del Pentateuco. Número 2, está dividida en los profetas o Nebim, profetas anteriores y profetas posteriores. Y la tercera clasificación son las escrituras o Ketubim en hebreo, que son los libros poéticos, 5 rollos, es decir, los poéticos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés, y los libros históricos, así están divididos ellos. Para ustedes y para nosotros, en nuestras Biblias, en castellano, los históricos pues son 12, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, son los históricos, y los poéticos pues son los siguientes 5, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y los proféticos, profetas mayores y profetas menores, pues todo el resto, ¿no? Bueno, y los históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Ya dijimos que los judíos, la Biblia hebrea no divide, por ejemplo, Samuel, Crónicas, Reyes es un solo libro, Esdras y Nehemías es uno solo, para nosotros son 2. Bien, letra D. ¿Qué dice la letra D? La misma división del Antiguo Testamento de los tiempos bíblicos es la misma división de las Biblias cristianas en la actualidad, solo que el número de libros difiere, pues nosotros dividimos Samuel, Reyes y Crónicas en 2 libros cada uno. Exactamente, lo que ya mencionábamos la semana pasada y acabo de decir. Letra E, entre otros títulos se habla de las escrituras del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? La semana pasada. En la misma Biblia, hermanos, sobre todo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento reconoce el canon del Antiguo Testamento y menciona sus diferentes divisiones. Por ejemplo, entre otros títulos, se habla de las escrituras, de los escritos
del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Cuando usted y yo leemos, por ejemplo, los evangelios, o que Pablo menciona la ley y los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, es decir, al canon del Antiguo Testamento o de las antiguas escrituras. Por ejemplo, ya mencionábamos, se leyó Mateo 5:17, Cristo menciona la ley y los profetas. Vamos a buscar un par de citas, uno de Mateo y uno de Lucas, por favor, para ir solamente teniendo como referencia. No vamos a leerlos todos los versículos, son demasiados, pero usted los puede leer en casa. Mateo 5:17, por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos habla y hace referencia con este título, Ley y Profetas, para referirse al canon del Antiguo Testamento. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o las profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Exactamente, gracias. Dice, Cristo dijo, no piensen que vine para cancelar, para dimitir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Hay una escritura antigua que escribieron los profetas, Moisés, tomados en la ley, basados en la ley. Yo no he venido a cancelar, a decir que ya no sirve eso, no, yo he venido a cumplir el Antiguo Testamento. Es lo que se está refiriendo. No penséis que he venido para abrogar o cancelar la ley o los profetas. Es una frase que se refiere a el Antiguo Testamento. Por ejemplo, otro pasaje, ¿cuál tienes? Mire. Lucas 16. 16, 29. 29. 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ajá, exactamente, gracias. ¿Se acuerdan en el relato del rico y Lázaro? Cuando el rico, estando en tormentos en el infierno, le dijo a Abraham, hablar de Abraham, dice, pues manda. Y él dijo, no, allá tu familia, tu gente, allá los que están en vida aún tienen, les dijo a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos, que los atiendan cuando se leen esas escrituras en la sinagoga o se les enseña en el templo. Así que la ley, tienen a Moisés y a los profetas. No se estaba refiriendo a Abraham de que Moisés estaba con vida en aquel entonces, porque no estaba con vida. Se estaba refiriendo a los escritos de Moisés, es decir, al Pentateuco o la Torá y los profetas. Estas dos clasificaciones era una palabra, una frase que utilizaban los judíos usualmente para referirse a los escritos del Antiguo Testamento, es decir, a todo el Antiguo Testamento que tenemos ya en ese entonces ya estaba bien definido, todos los libros del Antiguo Testamento. Por mencionar algún pasaje, ¿verdad? Inciso 1. La aceptación de la ley del Pentateuco se demostró por su lugar asignado en el templo. Por ejemplo, la división, pues estamos hablando del canon del Antiguo Testamento, que está dividido en tres. ¿Se acuerdan cuáles son? Mencionamos, la primera clasificación del Antiguo Testamento hebreo es la ley, la otra es profetas y la otra es escrituras. En estas tres clasificaciones del Antiguo Testamento hebreo están incluidos todos los 39 libros que en las Biblias que tenemos, cristianas, por así decirlo, están. No hay incluidos ningún libro apócrifo en ellos, son esos 39. Así que en la Biblia, hermanos, encontramos que la ley, se menciona la ley, es decir, a los escritos de Moisés, a los profetas y a los libros históricos son mencionados con diferente frase para referirse a el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios siempre lo aceptó. La aceptación de la ley, de los escritos de Moisés, se demostró por su lugar asignado en el templo. Deuteronomio 10:5, hermanos, vamos a ese pasaje, Deuteronomio capítulo 10, versículo 5, vemos que en la ley, justamente en Deuteronomio, que es parte del Pentateuco o de la Torá, decía que cuando el pueblo tuviese bueno, ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver otro punto. 10:5 dice, y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué dijo Moisés? Dios me dio las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Los mandamientos, específicamente los 10 mandamientos, que las tablas de la ley simbolizan toda la ley de Dios. No son toda la ley los 10 mandamientos, pero las tablas simbolizan la ley de Dios. Y Moisés dijo, cuando Dios me dio las tablas de la ley,
dice, descendí del monte y las puse dentro del arca del pacto. ¿Se acuerdan cuál era el arca del pacto? Era ese cajón de madera chapeado o forrado con oro puro, y dentro del arca estaban unas muestras del maná, estaban las tablas de la ley, y estaba la vara de Aarón o de Moisés, que reverdeció cuando estaban tratando de salir ante Faraón de Egipto. Así que dice Moisés, ahí están. Lo miraban como las tablas de la ley, fueron preservadas en el arca del pacto. Y esto nos habla, hermanos, de que el pueblo de Dios aceptó la ley colocándola en un lugar muy especial en el templo. ¿Dónde estaba el arca? Hoy en la actualidad no se sabe con certeza dónde está. Algunos la andan buscando, algunos hacen películas, ¿verdad? Cazadores del arca perdida, y crean historias místicas de dónde puede estar el arca del pacto. Solamente Dios sabe. Y dentro del arca pues están las tablas de la ley. Pero ¿dónde está? Hoy en día no sabemos. Pero ¿dónde estaba antiguamente en los tiempos bíblicos? En el templo. Primero estuvo en el tabernáculo de reunión, que era el templo portátil. Cuando Salomón construyó el templo para el Señor, ahí permanecieron en el lugar santo, en un lugar muy especial. Así mostraron la aceptación de la ley, guardándolas en un lugar muy especial en el templo. Las tablas de la ley fueron preservadas en el arca del pacto. El libro de la ley, hermanos, guardado por los levitas al lado del arca. No solamente tenían las tablas de la ley, sino un libro, rollos escritos por Moisés de todas las leyes, de toda la revelación de Dios que le dio a Moisés. En el libro de Génesis, por ejemplo, de la historia del pueblo de Israel, la historia de los comienzos, ahí estaba. Deuteronomio 31, 24. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. ¿Qué dice? Mire. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Exactamente, gracias. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro para concluirse. Es decir, Moisés escribió todo lo que nosotros conocemos como Pentateuco, y cuando terminó de hacer sus escritos, dijo, cuando aquí dice libro, pero obviamente todavía no existían los libros, lo que hoy conocemos como libro, ¿verdad? Pasta, la portada, la contraportada, la encuadernación, el cuerpo del libro. No se refiere a eso, se refiere a los rollos escritos en papiros y en vitela y en cueros. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro para concluirse, dio órdenes Moisés, ¿a quiénes? A los levitas, versículo 25, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciéndoles, tomad este libro, es decir, este rollo de la ley, y deben ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y allí estará ese rollo por testigo contra ti. Le está hablando al pueblo de Israel. Y ahí lo tenían, estaba el arca del pacto, dentro del arca, pues los tres elementos que acabo de mencionar, y al lado del arca, en el lugar santo, había un lugar donde ahí estaban colocados en un rollo, o en varios rollos, los escritos de Moisés, es decir, la Torá. Ahí lo tenían como algo venido de parte de Dios, o autorizado de Dios, revelado por Dios, aceptado por Moisés y recibido y aceptado también por el pueblo. Las escrituras encontradas, hermanos, en el templo en los días de Josías nos hablan de un lugar muy preponderante que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Escrituras encontradas en el templo en el día de Josías. Segundo de Reyes 22:8. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 8. Permítame dar lectura desde el 1. Segundo de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Miren, hermano, el rey del pueblo de Dios. En ese entonces ya estaba el pueblo dividido. Tenía 8 años el niño y era el rey. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. O sea, murió a los 39. Dice, y el nombre de su madre fue Jedaía, hija de Adala de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Josías.
y anduvo en todo el camino de David, su padre. Josías no fue hijo de David, pero está refiriendo a que David, él fue del linaje de David, ¿no? Y así como vivió David cerca del Señor, así también Josías lo hizo. E hizo lo recto ante ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Versículo 3. A los 18 años, 10 años después de que asumió el reino, el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba. Que envió, ¿cómo se llamaba? Safán era un escriba, eran los que copiaban, resguardaban los escritos sagrados. Lo envió a la casa de Jehová, y le dijo Josías el rey, cuando tenía 18 años, a este escriba o copista, le dijo, versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que has traído a la casa de Jehová. Cobraban un impuesto para los arreglos del templo en aquel entonces, siempre se ha cobrado. Dice que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, los sugieres pues, y lo que pongan en manos, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, es decir, del templo. Que lo entreguen a los carpinteros, que le den dinero a los maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para poder reparar la casa de Dios. Versículo 7. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Ven, le dijo el rey, mira, Safán, ve con el sumo sacerdote, él tiene los impuestos, tiene el dinero que se va recabando en el templo de parte del pueblo, y eso es para reparar la casa de Dios. Hay grietas, hay cosas que hay que hacer. Ve con el sumo sacerdote y dile que te dé todo el dinero que tenga, y tú vas personalmente y se lo das a los carpinteros, a los maestros albañil, al maestro albañil, le decimos maestro, ¿no? Al maestro, a los albañiles, se los das, y no les vas a pedir comprobante de notas. No les vas a pedir comprobante, porque ellos están obrando con honradez en la casa del Señor, tienen su corazón en reparar la casa de Dios. Les das todo el dinero que necesiten para la reparación del templo, es decir, de la casa de Dios. En eso estaba, en versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, ¿sabes qué? Dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Cuál libro de la ley? El que Moisés ordenó que guardaran a un lado del cajón del arca del pacto. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Pero asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, es decir, un rollo. Dice, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué reconoció el rey, hermanos, y el sacerdote? Que ese libro de la ley era palabra de Dios. Nuestros padres fallaron, por eso nosotros estamos en gran mal. Así que ve y consulta al sacerdote, ve con el escriba y con el sumo sacerdote para que nos confirme realmente que estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué le estaba diciendo? Ve con el pastor para ver qué nos dice y que Dios le dijo respecto a la palabra de Dios, que hemos hecho mal. En otras palabras, no para traducir. Así que las escrituras encontradas en el templo, hermanos, en días de Josías, muestran la gran aceptación de la ley, parte del Antiguo Testamento, por el pueblo de Dios. Número 2, o inciso 2. La aceptación de la ley, es decir, de los libros de Moisés o la Torá, en otras palabras, del Antiguo Testamento, se demostró por el reconocimiento de su autoridad
en el pueblo de Dios. La ley tenía autoridad en el pueblo de Dios, la ley de Moisés, pues. La ley para leer en presencia del pueblo cada 7 años era una ley, y así lo hacían. Deuteronomio 31:10. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 10. Qué interesante, ¿no, hermano? El rey debía de leer todos los días una copia de la ley de Moisés. Y los escritos del Antiguo Testamento cuando se fuesen añadiendo y escribiendo, profetas históricos. El rey debía de leerlo todos los días, ahí en su trono debía de tenerlo. En el arca del pacto, a un costado, ahí deberían de tener un rollo de los escritos de Moisés. Y también nos dice la Biblia que la ley, ahora no tenían un rollo cada quien, no tenían el Antiguo Testamento, todos los judíos como hoy tenemos una Biblia en casa, pero había un rollo que tenían, estaba en el templo o en el arca, en el tabernáculo, en el templo, en la casa real, es decir, en el trono del rey, pero también cada 7 años, hermanos, era una ley que todo el pueblo debía de reunirse y leer la ley, recordar lo que ya sabían. Deuteronomio 31:10, por favor. Cuando obedecieres a la voz de Jehová. Deuteronomio 31:10. Perdón. Capítulo 31, versículo 10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Ajá, gracias. Dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, dijo Dios, leerás. Es una orden. Es una ley. Dios ordenó, legisló verbalmente que la ley de Moisés debía de leerse ante todo el pueblo cada 7 años. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar, dice el versículo 12, y harás congregar al pueblo, es decir, a varones y mujeres y niños, y aun tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, que no tengan pretexto, dijo Dios, ¿no? Que no supieron las historias, la revelación, la ley, que no supieron, que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. La ley debía de leerse en presencia de todo el pueblo cada 7 años. Cada año hacían ciertas ceremonias, ciertas fiestas nacionales, religiosas. La fiesta de los tabernáculos, cada 7 años, cuando hagas en la séptima fiesta que tengas de los tabernáculos, es decir, el pueblo ya estando en la tierra prometida, Dios le dijo, cuando entres a la tierra que yo te voy a dar posesión, todos los años vas a celebrar y recordar el hecho de que anduvieron en el desierto viviendo en tiendas de campaña. Cuando ya tengas tu propia casita de adobe, de piedra, de cantera, lo que sea, cada año van a festejar en tal mes, tal día, van a celebrar una fiesta de los tabernáculos. Vas a hacer una casita de campaña, un tabernáculo pequeño, una casita, la vas a poner ahí en el lugar que Dios los cite. Ahí van como familias, arman su tiendita de campaña, arman su tabernáculo y ahí van a vivir. Y ahí por varios días celebraban y hacían un festejo recordando que Dios los había traído así peregrinando en tiendas de campaña o en tabernáculos en el desierto, pero ahora ya tenían. Era un recordatorio, era una fiesta, era una festividad que Dios les había encargado a su pueblo de recordar que Dios los movió a un mejor lugar. Y en esa fiesta, todos los años, pero el año séptimo, debían de apartar un tiempo en el lugar donde Dios escogiere, y vas a hacer congregar a hombres, a mujeres, a niños, y aún hasta tus extranjeros, tus visitas que estén en tu casa en ese momento, en esas fechas, los vas y te los llevas. Aunque no quieren, ahí te lo llevas. Que me duele la muela, te lo llevas. Que me duele el pie, que te vaya renqueando. Que me duele la vesícula, ahí te lo llevas. Allá hay doctores. Que me duele la cabeza, allá se te quita. Que no puedo caminar, te subes a una silla de ruedas y te llevamos. Que no puedo, en camilla. Que allí no había pretexto, sin excusa. Todo el mundo, es que van a venir mis hijos, no, que se vayan, te los llevan, a nadie se queda en casa.
Nadie, dijo Dios. Harás congregar hombres, mujeres, niños y aún hasta tus extranjeros para que oigan las palabras de esta ley y aprendan. Y aquellos que no se dieron por enterados, que no digan, no, a mí nadie me dijo, para que oigan y aprendan a temer a Jehová tu Dios todos los días de su vida. Así que era una ley. Y Dios lo dijo y no había que excusarse y no había pretexto, había que hacerlo. El pueblo era instado, hermanos, a obedecerla. Ya estamos en ese punto, ¿verdad? El pueblo de Israel era instado a obedecer esa ley. Segundo de Crónicas 17:9. Estamos hablando, hermanos, de la ley de Jehová, es decir, del canon del Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas 17:9. Segundo de Crónicas 17:9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Gracias, dice, y enseñaron al pueblo, a la tribu, dice, de Judá, teniendo consigo el libro o el rollo de la ley de Moisés. Ya Moisés ya había muerto, tenía años muerto, décadas. Dice, pero llevaban el libro de la ley de Jehová. Dice, y recorriendo todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Mire, iban los predicadores, iban los sacerdotes, iban los levitas con los rollos de la ley de Moisés y se las enseñaban al pueblo a domicilio. No había templos, ahora los templos son para que la gente venga, no para ir a sus casas. Y ahora por cuestión de la pandemia, pues cada uno está en casa, ¿no? Son situaciones extremas. Pero cuando se pueda, tiene que estar en el templo. La ley en los tabernáculos tenía que nadie se queda en casa, todos van a esta festividad donde Dios dice que deben de estar. Así que el pueblo era instado, hermanos, a obedecerla con todo su corazón. El rey debía tener una copia por medio de la cual regulaba sus decisiones. Deuteronomio 17:18. Volvamos ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 17, Deuteronomio 17:18. Es interesante, hermanos y muchachos, que el rey no estaba en balde. Si el rey llegaba a tener, ¿verdad? Usted ha visto en alguna película que los reyes antiguos, ¿verdad? Pues ahí estaban sentados en el trono sin hacer nada. Te ve ahí, no, mátame a aquel, vayan a pelear acá, y pues yo los acompaño, ya iban y de repente regresaban a la casa real y pues ahí estaban regando las plantitas, ¿verdad? Comiendo siempre uvitas o recostados en un diván. No, los reyes siempre estaban ocupados y si tenían un tiempo libre, dijo Dios, ponte a leer. Quiero que leas la ley. Así que el rey debía tener una copia por medio de la cual regulara todas sus decisiones. Deuteronomio 17:18 dice la Biblia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, todavía no tenían rey, pero le dijo Dios, cuando tengas rey. Y cuando se siente el rey sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí mismo un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dijo Dios, va a escribirla. No es que no era que el rey tenía que escribirla, ese era trabajo de los escribas, de los levitas. Ellos iban a mandar a escribir una copia de la ley para que se la llevaran y todos los días debía de leerla. ¿En qué versículo estoy? 18, ¿verdad? Y cuando se siente sobre su trono, 19, y lo tendrá consigo y leerá en él, en la ley, todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlas por obra. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Era una consigna de parte de Dios, manda a hacer una copia y que te la den inmediatamente y todos los días. Tengas o no tengas tiempo, tienes que apartar uno, si no lo tienes, para leer, para que aprendas a tomar decisiones correctas en base a tu reino. La ley, hermanos, o la Torá, era la base del juicio de Dios también para los reyes. Una decisión, cualquier juicio que debían de tomar, tenía que estar basado en la palabra de Dios. Primero de Reyes 11:38. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 38. Primero de Reyes 11:38. Dice así.
Y presentaréis Y si hoy. prestares. Ah, sí, perdón. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduviereis en mis caminos, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Exactamente. Gracias. Era la base del juicio de Dios. Si prestares oído, dijo Dios, a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y guardando mis mandamientos, como lo hizo también David, mi siervo. Dijo Dios, yo estaré contigo y te voy a establecer en tu reino, te daré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. El corazón del pueblo se va a voltear contigo, dijo Dios. Era la base del juicio de Dios a los reyes. Josué fue obligado, hermanos, a leerla. Josué, de repente murió Moisés, y obviamente Moisés le dijo a Josué, no te voy a preguntar si quieres y si puedes. Yo sé que tú puedes, si quieres, no lo sé, pero yo me voy a morir y Dios te escogió a ti. Así que tú vas a llevar al pueblo de Israel y lo vas a entrar, vas a luchar, los vas a organizar. Ahí echa mano de los personajes que tienes, como Caleb, para que lo pongas como capitán del ejército. Van a entrar, van a pelear, sigue la palabra, sigue lo que Dios te ordena, pero te voy a encargar algo. Nada de lo que hagas te va a salir bien, al menos que pongas tu corazón en la palabra de Dios. Josué fue obligado a leerla. Josué 1:8, ¿qué dice? Tú se lo sabes de memoria, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o rollo, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este rollo está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres que todo te salga bien y prosperar, le dijo Dios a Josué, pues que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Léela. Dice, nunca se aparte de tu boca. Quiere decir que tengan que leerlo hasta en voz alta. El salmista en el Salmo 1, cuando dice, bienaventurado el varón sino que medita de día y de noche. Meditar ahí es una palabra que significa musitar. Musitar es leer en voz audible, no leerla con la mente, sino leerla que uno mismo pueda escucharlo. Esa era la consigna de Dios a Josué. Nunca se aparte de tu boca, léela en voz alta, escúchala, léela, mírala, piénsala, pero escúchala de tu misma voz. Este libro de la ley fue una obligación. Fue una obligación. Y el pueblo de Dios la aceptó, hermanos, porque es la palabra de Dios. El cautiverio de Israel y a Judá fue causado por la desobediencia a la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Dígame si no tenía autoridad la ley, es decir, parte del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Nehemías 1:7. Nehemías capítulo 1, versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Exactamente, gracias. Esta es la oración, hermanos, que hizo Nehemías cuando llegó su hermano Hanani. Le dijo, ¿cómo están allá en Jerusalén? No, pues el pueblo está en afrenta y en gran mal. Los muros tirados, gran parte de ellos, las piedras deshechas, las puertas quemadas a fuego, están en miseria, en afrenta, en lamento, están espantosamente mal. Y vino una carga fuerte por Nehemías y empezó a orar a Dios, confesando el pecado de todo el pueblo y de él mismo. Y dijo, esto ha sucedido. Estamos en cautiverio, el pueblo de Dios, estamos cautivos en otro lugar fuera de nuestra nación. Dice, porque no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos que tú le diste a Moisés tu siervo, porque no guardamos la ley. ¿Sabe, hermanos, el hecho de conocer la palabra de Dios y no guardarla produce castigo de Dios? Al pueblo de Dios los dispersó por 70 años.
fueron a diferentes lugares. Asiria vino y se llevó a unos, y luego vino el imperio babilónico y se llevaron a Caldea por 70 años y muchos ya no regresaron, se quedaron allá. Así que vino el cautiverio de Israel y de Judá fue causado justamente por la desobediencia a ella. Quiere decir que la ley, hermanos, de Moisés o la Torá, el Pentateuco para los hebreos, era autoridad, era ley justamente. Era una autoridad. Ellos lo aceptaron y percibieron como palabra de Dios. Número 3, vamos a entrar en la parte final. Inciso 3, la aceptación de los profetas, es decir, la otra clasificación del Antiguo Testamento judío o hebreo, la aceptación de los profetas, de los libros proféticos, fue demostrada al ser colocados en igualdad con la ley. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 1:10. Ajá, y vamos a leer también Segundo de Reyes 17:13. Segundo de Reyes 17:13. Segundo de Reyes 17:13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, habla de la ley, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Así que los profetas o el libro de los profetas fue equiparado con la Torá, la ley de Moisés, y el pueblo la aceptó. La aceptación de los profetas fue demostrada al ser colocados en igualdad con la ley. Número 4, la aceptación de las escrituras, de la otra clasificación del Antiguo Testamento, por parte de Jesucristo. Jesucristo mencionó la ley, los profetas, y también la clasificación de las escrituras de las Biblias hebreas. La aceptación de las escrituras del Antiguo Testamento por parte de Jesucristo. Él indicó las 3 secciones en que estaba dividida la Biblia hebrea: ley, profetas y escritos. Estos los escritos representados por los salmos. Lucas 24:44, por favor. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en los salmos, exactamente, muchas gracias. Cristo dijo: todo lo que se ha estado llevando a cabo era necesario, porque así, respecto a mí, dijo Cristo, porque así estaba escrito, dijo, de mí en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Salmos fue un término que Cristo utilizó para referirse a las escrituras, la tercera sección de la Biblia hebrea. Así que el Señor Jesucristo aceptó el canon del Antiguo Testamento como inspirado, como revelación divina, como aceptado por el pueblo de Dios. Indicó también Cristo su testimonio respecto de todo el canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 11:51, Cristo hizo referencia y dio testimonio de aceptación de todo el Antiguo Testamento. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Exactamente. Cristo habló y estaba hablando, advirtiéndole a los fariseos y a los escribas y a los intérpretes de la ley, y les dijo: así, desde la sangre de Abel, está hablando desde el libro de Génesis, ¿no? La sangre de Abel, porque nos habla esa historia, hasta la sangre de Zacarías, que es el libro de los profetas, el último libro del Antiguo Testamento hebreo. En las Biblias que tenemos nosotros termina con Malaquías, ¿no? Zacarías, Malaquías, y terminan con Zacarías. Así que él mencionó la historia de Abel, desde Génesis hasta pasando por la ley, los salmos, los profetas y las escrituras. Todo el canon del Antiguo Testamento, Cristo dio testimonio de él, diciendo: así está escrito, desde esa historia hasta esta historia. Así que letra F, terminamos. Aunque sobre el canon hebreo, es decir, el Antiguo Testamento, no hubo una resolución oficial, sino hasta el concilio de Jamnia, allá por el año 90 después de Cristo, en la práctica ya había sido fijado antes de Cristo. De hecho, ya el Antiguo Testamento
que había sido escrito originalmente en hebreo, ya lo había compilado el pueblo judío y lo había traducido al griego, que era el idioma en los tiempos de Jesús, era el idioma internacional o el común en aquel entonces. A esa traducción se le conoce como la Septuaginta y ya incluía ley, profetas y escritos o escrituras. Y ese es el canon bíblico. El pueblo de Dios lo recibió, los judíos y la iglesia cristiana, pero en el año 90 después de Cristo se oficializó en un concilio y se aceptó, solamente se oficializó lo que ya se había aceptado. Conclusión, gracias al Señor que el libro que poseemos, al que le llamamos Biblia, es la bendita, inspirada y preservada palabra de Dios para nosotros. La siguiente semana, Dios mediante, continuaremos con este mismo tema de la canonicidad, pero vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Aquí vamos a detener, hermanos, porque aquí termina nuestra clase en esta tarde. Gracias por su atención. Yo espero que esto no...